un pequeño pueblo enclavado en las montañas, una niña llamada Lucía vivía con su madre, María, y su padre, José. Era una niña de sonrisa radiante, cuyo corazón era puro y lleno de fe. Desde temprana edad, Lucía había sentido una conexión especial con Dios, y siempre acudía a la iglesia con su madre, donde se sentaba con devoción y escuchaba las enseñanzas del Evangelio. Aunque su familia era humilde, la fe de Lucía nunca flaqueó. El incidente que cambió todo. Una tarde de primavera, Lucía sufrió un accidente trágico mientras jugaba cerca de un arroyo. Sus padres la encontraron inerte en la orilla, y tras hacer todo lo posible por revivirla, los médicos confirmaron lo peor: la niña había fallecido. El pueblo entero se llenó de tristeza, ya que Lucía era querida por todos. Sus padres, profundamente desconsolados, organizaron su funeral con una ceremonia simple, pero llena de oración. Pero lo que parecía un desenlace final, fue solo el comienzo de una experiencia extraordinaria. El más allá, Lucía en el reino espiritual. Lucía despertó en un lugar luminoso y pacífico. No había dolor, solo una sensación de serenidad que la envolvía. En ese lugar, se encontraba con seres que no podía describir con palabras, pero que emanaban una paz indescriptible. Era como si el amor mismo se manifestara en cada rincón de este reino. ¿Dónde estoy?, preguntó Lucía, mirando a su alrededor con curiosidad. Una figura amable y brillante se acercó a ella. Era un ser de luz que no tenía rostro, pero cuyo resplandor transmitía una profunda sabiduría y amor. «Estás en la presencia de Dios, pequeña», dijo la figura con voz suave pero poderosa. Lucía, aunque sorprendida, no sintió miedo. «Dios. Voy a quedarme aquí para siempre», la figura asintió. «Has llegado aquí para recibir una misión. Tu vida en la tierra no ha terminado aún, pero es necesario que entiendas algo muy importante: la revelación de la verdad de Jesús». La figura de luz guió a Lucía hacia un campo abierto, donde una visión apareció ante ella, una imagen de Jesucristo en su cruz, rodeado de luz y amor. Lucía observó con reverencia la escena, pero la figura le explicó: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La humanidad debe comprender lo que Él vino a enseñarles. El amor que Él demostró es más grande que cualquier cosa que puedan imaginar, y es esa luz la que debe guiarlos en sus vidas. Muchos olvidan este amor y se pierden en la oscuridad del mundo, pero tú, pequeña, has sido enviada para recordarles. Lucía escuchó con atención mientras la figura continuaba explicando los misterios del reino espiritual. Le habló del sacrificio de Jesús, de cómo su muerte en la cruz había abierto un camino hacia la salvación, no solo para unos pocos, sino para todos. También le enseñó sobre el perdón, la fe y la importancia de vivir una vida centrada en el amor y el servicio a los demás. Lo que más necesita el mundo hoy es amor verdadero, dijo la figura. Muchos viven atrapados en sus propios deseos y rencores, sin saber que solo el amor puede sanar. Jesús no vino a dividir, sino a unir. Lucía comenzó a comprender la magnitud del mensaje que estaba recibiendo. La visión de Jesús en la cruz le llenó el corazón de una paz indescriptible. Ahora entendía que su misión no era solo regresar, sino transmitir la verdad del amor de Cristo a todos los que la rodeaban. El regreso a la tierra. De repente, Lucía sintió que una fuerza suave pero firme la comenzaba a arrastrar de vuelta. «Es hora de regresar, pequeña», dijo la figura de luz. «Llevas contigo el mensaje de Jesús, y es tu tarea compartirlo con el mundo. No olvides lo que has aprendido aquí». Lucía despertó en su cama, rodeada por su familia y amigos que habían orado por su resurrección. Para sorpresa de todos, la niña había vuelto a la vida, completamente sana, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, ella no era la misma. Había algo en su mirada, una paz profunda, que no existía antes.
El mensaje de Lucía. Con el tiempo, Lucía comenzó a compartir su experiencia con todos los que la escuchaban. Contaba cómo había estado en el reino espiritual, cómo había visto a Jesús y cómo él le había hablado del amor, la unidad y el perdón. La gente de su pueblo quedó asombrada, pero también tocada por sus palabras. Muchos comenzaron a ir a la iglesia con más devoción, buscando comprender más sobre el mensaje de Jesús. Lucía habló de la importancia de vivir con fe, esperanza y caridad, y cómo a través del sacrificio de Cristo, todos podían hallar la paz interior. Sus palabras no solo cambiaron a su comunidad, sino que se esparcieron por otros lugares, y personas de diferentes regiones acudían a escucharla. Años más tarde, cuando Lucía ya era adulta, su testimonio siguió siendo un faro de esperanza. Ella nunca dejó de transmitir la enseñanza que había recibido del más allá: el amor de Jesús es eterno. La verdad de Jesús es el único camino hacia la verdadera paz. La sabiduría del regreso. Lucía siempre recordaba aquel encuentro con la figura de luz y las palabras que le fueron reveladas. A lo largo de su vida, enfrentó desafíos, pero nunca dejó de vivir conforme a lo que había aprendido en el más allá. Su vida fue un reflejo de fe, amor y servicio a los demás, tal como Jesús le había enseñado. Lucía nunca dejó de contar su historia. En cada oportunidad, compartía lo que había aprendido, la necesidad de arrepentimiento, el poder del perdón y la importancia de vivir una vida conforme a los valores del Evangelio. Aunque la ciencia no pudiera explicar su resurrección, la verdad de lo que vivió y aprendió fue clara para todos los que la escuchaban. La historia de Lucía, la niña que regresó del más allá con la verdad de Jesús, sigue siendo una inspiración para todos aquellos que buscan comprender el amor profundo y transformador de Cristo. Y así, el legado de la niña que vio la luz de Dios nunca dejó de iluminar el camino de quienes escucharon su testimonio. Este es un esbozo de la historia que podría desarrollarse aún más, explorando cada uno de los aspectos que mencioné con mayor detalle, agregando diálogos, reflexiones y eventos que profundicen en las lecciones que Lucía aprendió y cómo impactó a su comunidad. El desarrollo de esta narrativa puede fácilmente llegar a las 5.000 palabras, dependiendo de la extensión que desees para cada sección. ¿Te gustaría que profundice en alguna parte o que la expanda más para alcanzar el límite que mencionaste? El primer encuentro con la comunidad. Lucía pasó los primeros días después de su resurrección en un estado de asombro. Al principio, su madre María pensaba que su hija estaba soñando o confundida, pues ¿cómo podría una niña pequeña hablar de algo tan extraordinario como el reino espiritual y Jesús en su cruz? Sin embargo, la claridad y convicción con la que Lucía compartía lo sucedido dejaba claro que algo profundo había ocurrido en ella. Una tarde, después de varios días en los que la niña permaneció en su casa, su madre decidió llevarla a la iglesia del pueblo. Era un lugar pequeño pero lleno de vida, donde la comunidad se reunía cada semana para orar y reflexionar. Al entrar, Lucía sintió una paz que ya conocía de su experiencia en el más allá, como si la presencia de Dios estuviera viva en ese espacio. Madre, yo vi a Jesús. Él me habló, dijo Lucía con una voz suave pero segura. María, tomada por la sorpresa, la miró atentamente. ¿Qué fue lo que te dijo, hija?, le preguntó, ansiosa por entender más. Lucía comenzó a contar su experiencia con un tono serio pero lleno de amor. Había visto la cruz de Jesús, el sacrificio de su cuerpo, y había sentido el amor profundo de Cristo que la abrazaba con una compasión indescriptible. Le contó que Jesús le había hablado del perdón, de cómo la humanidad debía vivir unidos, amándose unos a otros sin reservas ni divisiones, y que Él había muerto para mostrarles el camino hacia la salvación. Lo que más me impactó fue el amor que sentí, madre. No era un amor como el que conocemos, era un amor puro, sin rencor, sin prejuicios. Jesús me dijo que ese amor era el único camino hacia la paz. María,
con lágrimas en los ojos, abrazó a su hija. No podía comprender completamente lo que había sucedido, pero no había duda en su corazón de que algo divino había tocado la vida de Lucía. Decidió entonces acompañarla en este viaje de descubrimiento y testimonio. La reacción de la comunidad, dudas y fe. Cuando Lucía comenzó a compartir su experiencia con otras personas del pueblo, la reacción fue variada. Algunos de los más jóvenes se sentían atraídos por su relato y acudían a ella buscando respuestas. Los ancianos, sin embargo, eran más escépticos. Había quienes pensaban que Lucía solo había tenido un sueño muy vívido, o que estaba confundida por la emoción del accidente. Otros, sin embargo, se sintieron tocados por su autenticidad. Uno de los líderes de la iglesia local, el padre Gabriel, un hombre sabio pero algo reservado, escuchó atentamente el testimonio de Lucía. Le pidió que le hablara más sobre lo que había visto, sobre la visión de Jesús en la cruz. Al principio, él también dudaba, pero al ver la serenidad y la paz que irradiaba Lucía, comenzó a cuestionarse si había algo más allá de lo que los ojos humanos podían entender. Lucía, le dijo un día mientras se sentaban en el banco de la iglesia, lo que has experimentado es algo muy profundo, algo que no todos comprenden. Pero debo decirte que lo que describes coincide con la enseñanza de Jesús, un amor puro, que no busca nada a cambio, que se entrega sin reservas. Lucía, con su niña inocencia, asintió. Sí, Padre Gabriel, eso fue lo que sentí. La paz que Él nos ofrece no se puede comparar con nada en el mundo. Con el tiempo, el padre Gabriel comenzó a invitar a Lucía a compartir su testimonio en los servicios de la iglesia. Al principio, las palabras de la niña eran recibidas con escepticismo por algunos, pero poco a poco, la comunidad empezó a experimentar un cambio. Los corazones de los oyentes se abrieron y muchos comenzaron a asistir a misa con más devoción. Las enseñanzas de Jesús cobraron una nueva vida en sus mentes y el mensaje de amor y perdón empezó a calar hondo en sus vidas. La transformación personal de Lucía. A medida que Lucía crecía, su vida se llenaba de nuevos desafíos. No era fácil ser una niña que había vuelto del más allá, especialmente en un mundo que no siempre entendía lo que había sucedido. A menudo se encontraba con personas que la miraban como si estuviera buscando atención o que se burlaban de su experiencia. Sin embargo, Lucía nunca perdió su paz. Sabía lo que había visto y lo que había sentido. Sabía que su misión era más grande que las opiniones de los demás. Un día, mientras oraba sola en su habitación, Lucía sintió una presencia especial. Era como si una voz suave y amorosa la llamara. Lucía, quiero que sigas adelante. Te he mostrado la verdad, y ahora es tu deber llevar esa luz al mundo. No te preocupes por las dudas de los demás, porque el amor de Jesús es más fuerte que cualquier duda. Esa palabra fue un impulso para Lucía. Ya no veía sus desafíos como obstáculos, sino como oportunidades para demostrar el amor de Cristo. Decidió comenzar a ayudar a los demás de manera más activa, sirviendo en la iglesia, visitando a los enfermos y llevando el mensaje de paz y esperanza a las personas que más lo necesitaban. La misión de la esperanza, impacto en el pueblo. Con el paso de los años, Lucía se convirtió en una figura central en la vida espiritual de su comunidad. Las personas acudían a ella en busca de consejo, no solo por su testimonio de resurrección, sino por su sabiduría y compasión. Lucía había aprendido que no basta con hablar de amor, era necesario vivirlo, demostrarlo a través de nuestras acciones. Un día, después de una misa especialmente emotiva, un hombre del pueblo se acercó a Lucía. Era conocido por ser alguien duro, siempre buscando el conflicto y alejado de la fe. Había escuchado sobre el testimonio de Lucía y decidió hablar con ella. Lucía, comenzó, si lo que dices es cierto, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Si Dios es tan amoroso,
¿Por qué permite que tantas personas sufran? Lucía, con su mirada tranquila, respondió, el sufrimiento es parte de nuestra humanidad, pero nunca estamos solos en él. Jesús no vino solo para enseñar sobre el amor, sino también para enseñarnos a llevar nuestras cruces. Él ya llevó la más grande carga, y ahora nos acompaña en nuestras pruebas. Su amor es la fuerza que nos da esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Las palabras de Lucía llegaron al corazón de este hombre, quien, a partir de ese momento, comenzó a buscar una vida más centrada en el amor y la paz. No fue un cambio inmediato, pero poco a poco, su corazón se abrió a la verdad de lo que Lucía había vivido. La última visita, el mensaje final de Lucía. En sus últimos días, Lucía ya era una mujer adulta, pero su corazón seguía siendo tan puro como cuando era niña. Sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, pero no tenía miedo. Había vivido su vida fiel al mensaje de Jesús, guiada por el amor y el perdón, y su misión había sido cumplida. Una tarde, mientras estaba rodeada por su familia y amigos más cercanos, Lucía les dio un último mensaje. Recuerden siempre que el amor de Jesús es el único camino hacia la paz. Él nos amó de una manera tan profunda que dio su vida por nosotros. No dejemos que el rencor, el egoísmo o el miedo nos alejen de ese amor. Siempre que elijamos el amor, estamos eligiendo a Jesús. Con estas palabras, Lucía cerró los ojos por última vez, pero su legado nunca fue olvidado. La comunidad, transformada por su testimonio, siguió adelante con el mensaje de amor y esperanza que ella había llevado desde el más allá. Con esta expansión, la historia de Lucía y su testimonio puede continuar desarrollándose más, explorando su vida adulta, su influencia en el mundo y cómo su legado perduró en su comunidad. La historia también podría incluir más momentos de reflexión sobre el sacrificio de Jesús, las enseñanzas del Evangelio y cómo la verdad de Lucía continúa guiando a otros a lo largo de los años. Este es un esbozo más detallado, y si deseas que profundice en algún aspecto en particular o lo expanda aún más para alcanzar las 5000 palabras, estaré encantado de hacerlo. Continuemos con la expansión de la historia, profundizando más en la vida de Lucía y cómo su mensaje impactó a su comunidad y más allá. A medida que avanzamos, exploraremos cómo Lucía enfrentó las dudas, los desafíos y cómo, a lo largo de su vida, siguió compartiendo la verdad de Jesús con aquellos que la rodeaban, haciendo frente a las pruebas con fe y amor. La adultez de Lucía, un testimonio de esperanza. Lucía creció con la misión en su corazón, sabiendo que su vida no era solo para ella, sino para aquellos que necesitaban escuchar la verdad de Jesús. A medida que pasaron los años, la joven niña que había regresado del más allá se convirtió en una mujer sabia, llena de amor y compasión. A menudo, cuando se encontraba con alguien que atravesaba una dificultad, ya fuera emocional, espiritual o física, Lucía les ofrecía palabras llenas de esperanza, como un bálsamo para sus corazones rotos. El pueblo, que una vez se había sorprendido por su testimonio, comenzó a verla como una guía espiritual. Su humildad y sencillez la hacían accesible a todos, desde los más ricos hasta los más pobres, desde los jóvenes hasta los ancianos. Lucía no distinguía entre las personas, para ella, todos eran hijos de Dios, merecedores de amor y compasión. La escuela del corazón, enseñanzas y ejemplo de vida. A medida que Lucía alcanzaba la adultez, comenzó a organizar pequeñas reuniones en su hogar, donde invitaba a las personas del pueblo a compartir sus historias y a aprender más sobre las enseñanzas de Jesús. Lucía no solo hablaba de las Escrituras, sino que también compartía su propia experiencia, la visión que había tenido en el más allá, y cómo el amor de Jesús había transformado su vida. En estas reuniones, Lucía enfatizaba la importancia de vivir una vida auténtica, de no vivir según las apariencias o los deseos egoístas, sino guiados por la luz del Espíritu Santo. Uno de los principios que más repetía era, el amor no busca su propio beneficio,
sino el bienestar de los demás. El amor es el camino que nos lleva a la paz de Dios. Sus enseñanzas no solo se basaban en las palabras, sino también en sus acciones. Lucía era conocida por su servicio a los demás. Ayudaba a los enfermos, a los ancianos, a los huérfanos, y siempre estaba dispuesta a escuchar y brindar consuelo a quien lo necesitara. No había gesto demasiado pequeño que ella no realizara con amor. A través de sus acciones, Lucía demostraba que el amor verdadero no se limita a las palabras, sino que se manifiesta en la forma en que tratamos a los demás. Un día, una joven del pueblo, llamada Teresa, le preguntó: «Lucía, ¿cómo haces para mantener tu fe tan fuerte? ¿Cómo no te desanimas ante las dificultades del mundo?». Lucía, con su dulzura acostumbrada, le respondió: «Cuando comprendemos el sacrificio de Jesús y todo lo que Él hizo por nosotros, las dificultades de la vida se vuelven más soportables». No significa que no sintamos el dolor o la tristeza, pero sabemos que no estamos solos. Jesús ya cargó con nuestra cruz y nos invita a tomar la suya, pero lo hace con amor. Y eso, Teresa, es lo que me da la fuerza para seguir adelante. Las palabras de Lucía no eran solo sabias, sino también un reflejo de su propia vivencia. Había experimentado de manera única la presencia de Jesús en su vida, y esa conexión espiritual la mantenía firme, sin importar los desafíos que enfrentara. Desafíos y pruebas, la fuerza de la fe. A pesar de su profunda fe, Lucía no estuvo exenta de dificultades. Con el tiempo, el mundo a su alrededor cambió. El pueblo creció, y con ello, llegaron nuevas ideologías, nuevas formas de pensar que, en muchos casos, chocaban con el mensaje cristiano de amor, sacrificio y perdón. Algunos comenzaron a cuestionar las enseñanzas de Jesús, mientras que otros se apartaban de la iglesia, buscando consuelo en filosofías o creencias que no incluían a Cristo. Uno de los momentos más difíciles para Lucía fue cuando su propio hermano, Esteban, comenzó a alejarse de la fe. Esteban había sido una parte fundamental de la familia, pero comenzó a experimentar dudas profundas sobre la existencia de Dios y la relevancia de la fe cristiana en el mundo moderno. Lucía trató de hablar con él, pero él la rechazaba, asegurando que no entendía la complejidad del mundo y sus dificultades. Lucía, el mundo ha cambiado. La fe en Dios ya no tiene el mismo impacto que antes. ¿Por qué seguir creyendo en algo que no podemos ver?, le dijo Esteban una tarde, con tono firme. Lucía lo miró con compasión, sin juicio. Sabía que las dudas eran parte del camino de la fe, pero también entendía que la lucha espiritual de Esteban no era algo que pudiera resolver con simples palabras. Decidió, entonces, acompañarlo con su amor y oración. Esteban, yo no te pido que veas lo que yo veo. Te pido que busques la verdad con un corazón humilde. Jesús nunca nos forzó a seguirle, pero siempre nos invitó a venir a Él con fe, y Él se revela a quienes le buscan sinceramente. Aunque Esteban continuó en su lucha interna, las semillas que Lucía sembró en su corazón no fueron en vano. Con el tiempo, y a través de diversas experiencias personales, Esteban comenzó a sentir el llamado de Dios nuevamente. Aunque no fue un proceso rápido, las palabras y el ejemplo de Lucía sembraron en él una semilla que, con el tiempo, florecería. La expansión del testimonio de Lucía. A medida que Lucía maduraba y su sabiduría se profundizaba, su testimonio alcanzó más corazones, fuera de su pueblo. Muchos viajaban desde lugares lejanos para escucharla, no solo por lo que había vivido, sino por la paz que irradiaba. Lucía no solo hablaba de Jesús, sino que vivía como un testimonio ambulante de su amor. Uno de los eventos más significativos en su vida adulta fue cuando viajó a una ciudad cercana para asistir a una conferencia cristiana. Durante la conferencia, fue invitada a compartir su testimonio ante una multitud. Al principio, Lucía sintió nerviosismo,
pero luego se recordó a sí misma que su misión era más grande que sus miedos. Al estar frente a cientos de personas, Lucía comenzó a hablar, relatando su experiencia en el más allá, la visión de Jesús en la cruz, y lo que había aprendido. El amor de Jesús no es solo para nosotros, sino para el mundo entero. Si somos sus discípulos, debemos vivir como Él vivió. No basta con hablar de amor, debemos practicarlo en todo momento, incluso cuando es difícil. Su testimonio tocó a muchos, especialmente a aquellos que buscaban respuestas en medio de sus luchas personales. Muchos se acercaron a Lucía al final de la conferencia, compartiendo sus propias historias de lucha y esperanza. Lucía los escuchaba con paciencia, ofreciéndoles consuelo, y oraba por cada uno de ellos. La última etapa, el llamado final. A medida que los años pasaban, Lucía sintió que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. No con tristeza, sino con una profunda paz, sabía que había cumplido su misión. Había plantado la semilla del amor de Cristo en los corazones de muchas personas y su legado continuaría a través de las generaciones. En sus últimos días, Lucía se rodeó de su familia y amigos más cercanos. Les pidió que siguieran compartiendo el amor de Jesús, sin miedo, sin reservas. En su lecho de muerte, Lucía sonrió con tranquilidad y dijo: "El amor es lo único que queda. Todo lo demás se desvanece, pero el amor de Jesús permanece para siempre". Con esas últimas palabras, Lucía partió en paz, sabiendo que su misión había sido cumplida. El pueblo, que tanto la había amado, celebró su vida con una ceremonia llena de oración y agradecimiento. Aunque Lucía ya no estaba físicamente entre ellos, su mensaje y su amor seguían vivos en sus corazones. Este es el desarrollo extendido de la historia de Lucía. Hemos profundizado en sus años de adultez, su influencia en la comunidad y los desafíos que enfrentó, así como el impacto duradero de su testimonio. La historia puede seguir expandiéndose más, explorando cómo su legado continúa en las generaciones futuras y cómo su mensaje sigue vivo. ¿Te gustaría que agregue más detalles sobre alguna parte en particular o continúe con el final? El legado de Lucía, una generación transformada. La muerte de Lucía no marcó el fin de su influencia, sino que representó el comienzo de una nueva etapa en la vida de la comunidad. Su mensaje, lleno de amor, perdón y esperanza, había tocado tantas vidas que su legado continuó creciendo, extendiéndose más allá de los límites de su pueblo natal. En los años que siguieron a su partida, muchas personas comenzaron a reunirse en el mismo lugar donde Lucía había compartido sus enseñanzas. La comunidad, aunque marcada por el dolor de su ausencia, encontró consuelo y dirección en las palabras que ella había dejado grabadas en sus corazones. Las reuniones que antes se realizaban en su hogar se transformaron en encuentros regulares en la iglesia, y pronto otras personas de pueblos cercanos comenzaron a llegar para escuchar las historias de Lucía, tomar su ejemplo y profundizar en el mensaje cristiano que ella había vivido. La fundación de la comunidad de Lucía, un refugio espiritual. Con el tiempo, algunos de los seguidores más cercanos de Lucía decidieron dar un paso más allá y fundar una comunidad de fe en su honor. Esta nueva comunidad, aunque centrada en los principios del cristianismo, también buscaba ser un refugio para aquellos que luchaban con dudas, con dolor o con preguntas existenciales. Llamaron a este centro el Refugio de la Luz, en honor al brillo espiritual que Lucía había compartido con todos. En este refugio, las personas no solo eran invitadas a orar y reflexionar, sino también a compartir sus cargas y encontrar consuelo en la comunidad. No se trataba solo de una iglesia, sino de una familia de personas que se apoyaban mutuamente, tal como Lucía lo había hecho a lo largo de su vida. Las enseñanzas de Lucía se convirtieron en el pilar de esta nueva comunidad. Su testimonio, sus cartas y las grabaciones de sus charlas fueron conservadas y estudiadas por los que la habían conocido.
Muchos de los miembros de la comunidad afirmaban que a través de su legado, seguían sintiendo su presencia. Los nuevos miembros llegaban llenos de dudas, pero se marchaban renovados, con una comprensión más profunda del amor de Jesús y de cómo llevar ese amor a sus vidas diarias. El refugio de la luz se convirtió en un centro de esperanza para muchas personas, tanto jóvenes como adultos, que buscaban respuestas en tiempos de incertidumbre. Lo que Lucía había plantado en la tierra de su pueblo creció y floreció, convirtiéndose en un faro de esperanza para aquellos que buscaban la verdad. La misión internacional, expandiendo el mensaje. El impacto de Lucía no se limitó a su comunidad. Con el tiempo, las historias sobre la niña que regresó del más allá llegaron a otras partes del mundo. Personas de diferentes países, atraídas por la historia de su vida y su resurrección, comenzaron a llegar a la comunidad buscando aprender más sobre su fe y su testimonio. Al principio, el mensaje de Lucía fue recibido con escepticismo en muchos lugares. Sin embargo, a medida que más y más personas compartían cómo las enseñanzas de Lucía habían transformado sus vidas, las puertas comenzaron a abrirse. La comunidad se expandió internacionalmente y el refugio pasó a ser conocido no solo en su país de origen, sino en muchas otras naciones. A través de su ejemplo de vida, Lucía se convirtió en un símbolo de fe y esperanza para miles de personas en todo el mundo. Las comunidades que habían formado parte del refugio de la luz comenzaron a establecerse en diferentes países y los testimonios de los que habían sido tocados por el mensaje de Lucía se multiplicaban. Pronto, un movimiento de amor y fe inspirado por su vida comenzó a tomar forma, dando lugar a nuevos grupos de oración, retiros espirituales y actividades misioneras en su nombre. La generación de Lucía, los nuevos portadores del mensaje. Los discípulos de Lucía, aquellos que habían sido sus amigos, familiares y seguidores más cercanos, pasaron a ser los nuevos portadores del mensaje. Entre ellos, su madre María fue una de las más influyentes. Aunque siempre había sido una mujer de fe, la experiencia de haber dado a luz a una hija con una misión tan especial la transformó profundamente. María, con la humildad que siempre la había caracterizado, tomó la dirección de enseñar a los nuevos miembros del refugio de la luz, compartiendo las lecciones de amor, sacrificio y perdón que había aprendido a lo largo de su vida junto a Lucía. Con su testimonio y sabiduría, María ayudó a guiar a muchos en su camino espiritual, siendo un reflejo de lo que Lucía había predicado, el amor incondicional. Las generaciones siguientes, nacidas bajo el impacto de las enseñanzas de Lucía, crecieron con una comprensión más profunda de lo que significaba seguir a Jesús. Muchos de ellos, motivados por el testimonio de su madre y su abuela, decidieron seguir la vocación del servicio y la fe, trabajando en obras de caridad, apoyando a los más necesitados y llevando el mensaje del amor divino a lugares remotos. Al mismo tiempo, la historia de Lucía se convirtió en un símbolo de lo que podía lograr una vida dedicada a la fe. Los nuevos discípulos no solo hablaban de Jesús, sino que vivían como Él vivió, entregando sus vidas por el bien de los demás. El último testamento de Lucía, un mensaje para el futuro. Años después de su muerte, los seguidores de Lucía encontraron un testamento que ella misma había dejado escrito. El documento estaba lleno de palabras de amor y sabiduría, un recordatorio de su misión en la tierra y de la promesa de vida eterna. En él, Lucía había escrito: «Hijos míos, no temáis. El amor de Jesús es eterno, y si seguimos su camino, encontraremos paz. Él no ha dejado de amarnos, ni siquiera en las horas más oscuras de la vida. Si os sintáis perdidos o solos, recordad que Él siempre está con nosotros, incluso cuando no lo vemos. Su luz ilumina nuestros caminos, y su sacrificio es nuestra esperanza. Lo único que se necesita para vivir plenamente es amar y servir a los demás. Este es el camino hacia la verdadera vida».
Este testamento, leído por generaciones de creyentes, fue una guía constante para todos los que siguieron el camino de Lucía. Su vida, su sacrificio, y sobre todo, su amor por Jesús, perduraron en el corazón de todos los que conocieron su historia. La conexión eterna, la fe viva. Aunque Lucía ya no estaba físicamente entre ellos, la comunidad de creyentes sentía que su presencia nunca se había ido. Muchos afirmaban experimentar momentos de profunda conexión espiritual cuando meditaban sobre su vida y su testimonio. Algunos incluso decían que sentían una paz especial cuando oraban junto a su tumba, como si el amor de Jesús, que Lucía también reflejaba, continuara derramándose sobre ellos. Los eventos milagrosos que ocurrieron en la comunidad, como curaciones físicas y restauraciones emocionales, fueron considerados por muchos como signos de que Lucía seguía intercediendo por ellos desde el cielo. La gente oraba pidiendo su intercesión, sabiendo que, a través de su vida y su amor por Cristo, Lucía se había convertido en una guía espiritual para muchos. Finalmente, el testimonio de Lucía alcanzó dimensiones globales. Su historia fue llevada a través de libros, conferencias y películas, convirtiéndose en una fuente de inspiración para millones de personas alrededor del mundo. El mensaje de su vida, su muerte y su resurrección seguía vivo, siempre recordándonos que el amor verdadero no conoce fronteras y que, a través de Jesús, todos tenemos acceso a una paz que trasciende el sufrimiento. Reflexión final: el amor de Jesús como camino. El testimonio de Lucía es un recordatorio eterno de que el amor de Jesús no tiene límites. A través de su sacrificio en la cruz, Él nos abrió el camino hacia la salvación. Y a través de la vida de Lucía, vemos cómo ese amor puede transformar vidas, traer esperanza en medio de la desesperación y guiar a las personas hacia una vida de servicio y fe. Su historia es un testimonio de cómo una vida entregada a Dios puede tocar miles de corazones y seguir impactando generaciones. El legado de Lucía, la niña que regresó del más allá, sigue siendo un faro de luz para todos los que buscan respuestas en el amor de Jesús. Y, tal como ella misma dijo, el amor de Jesús es eterno, y aquellos que le siguen no caminan en la oscuridad, sino en la luz. Con esta continuación, hemos llegado a una conclusión más amplia sobre el impacto y el legado de Lucía. Su vida, después de su resurrección, fue un viaje de transformación, servicio y evangelización, y su historia sigue viva en las generaciones que la recuerdan. Si deseas que continúe con algún aspecto específico o añada más detalles, no dudes en decírmelo.